una unidad puede caber después de un gran caos por años. Desde luego, precisamente la estrategia de los titiriteros del mundo, que ya hemos platicado de ellos un poquito, es esa: causar un caos y que del caos venga el orden. Es más, ellos eso es lo que dicen: del caos viene el orden. Me refiero a los Illuminati, me refiero a todos los titiriteros, los que están detrás incluso de los gobiernos, los que dicen realmente qué es lo que va a pasar a nivel mundial, los que están especulando con precios antes de los especuladores así al menudeo, que podrían ser, y eso es lo que estoy diciendo, los especuladores al menudeo podrían ser las grandes compañías de petróleo y cosas así, ¿verdad? Entonces... que acaparan granos básicos. No, más grandes todavía, pero esos serían al menudeo cuando vemos todo lo que está sucediendo alrededor del mundo. Creo que se está causando un caos provocado, planificado. Así como la quiebra mundial. Exactamente, y que no ha salido. De la quiebra mundial solo la tienen oculta. Los que tratan de ir tapando hoyos, ¿verdad? Destapando uno para tapar otro, pero la quiebra mundial está a las puertas. Digamos que cuando nosotros vemos el caos económico en el que está hundido el país más poderoso hasta hace unos días del mundo, Estados Unidos, que tiene una deuda interna impresionante. Eso quiere decir que han estado produciendo dinero sin respaldo y va a estar y dar y estar con la máquina. Sin ningún respaldo. Y eso no había tanto problema si su deuda fuera solo interna. Sí hay problema, pero no tanto. El problema es que Estados Unidos tiene ya una deuda externa impresionante también con China, Japón, Inglaterra, Brasil y algunos otros países, ¿verdad? A los que les debe unas cantidades impresionantes y las ha pagado con bonos del Tesoro, que hasta hace tiempo eran pues bien vistos, pero ahora los mismos países saben que eso ya no tiene valor, lo mismo, ¿verdad? que nada. Sí, entonces, pero ahí está el caos. Mire, es más o menos como la estafa que hizo Madoff hace el año pasado, antepasado, cuando se le condenó a 150 años de prisión. Eso es lo que ha hecho Estados Unidos con su sistema de seguridad social, por ejemplo. Ahorita se están jubilando los baby boomers, gente entre 60 y 65 años se están jubilando en este momento y no hay dinero para pagarles. Entonces todos los que están trabajando ahora nunca van a recibir su liquidación, por decirlo así. Es un caos. Ahora, si eso sucede en Estados Unidos, ¿cómo será en el resto del mundo? Y ese caos está preparado para que entonces aparezca una persona que diga, bueno, yo les ofrezco a ustedes la solución. La solución, en primer lugar, tenemos que eliminar el dinero. ¿Por qué razón? Porque por el lavado de dinero, por el narcotráfico, por tal cosa, tenemos que desaparecer el dinero y tener bien controlado electrónicamente todo. Y entonces va a empezar a vender la idea de que todo el mundo esté en línea, que parecía imposible hace poco, pero que nos hemos dado cuenta cómo ha avanzado eso. Digamos, cuando nosotros vemos las redes sociales, mire, yo me recuerdo que en 1991 a mí me explicaron de los correos electrónicos, cómo iba a ser, y a mí me pareció que era ciencia ficción. Es más, me veía incrédulo ante el hermano que me lo estaba diciendo. Estaba diciendo, no, va a haber un momento en el que vamos a poder escribir un correo electrónico, se va a llegar a la persona en cualquier parte del mundo, se va a quedar en su buzón y cuando él se meta, abre, ahí va a aparecer el correo. Me parecía ilógico y sin embargo ahora todo el mundo tiene correo electrónico, en todos lados, bueno, con sus excepciones, ¿verdad? Pero eso ya es lo de menos, la gran masa ya los tiene. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, Facebook y Twitter y cómo
se van añadiendo, en Facebook se van añadiendo más de 1 millón de personas semanales y ya cuenta con más de 500 millones de personas. Y después del 2000 fue que se dio ese fenómeno. Este es un siglo de locura. Este es un siglo de locura. Entonces, electrónicamente se va a controlar el dinero también y entonces ahí va a entrar el anticristo. Es más, Facebook, Twitter y todas las redes sociales no son ni más ni menos que la base de datos del anticristo. Entonces ahí ya estamos utensilios. Todos. Sí, pero la base de datos en donde ponen ahí, vamos a ver, licenciada Karina Rothman, si la quiere perseguir él, ¿verdad? Y ahí va a aparecer que le gusta a la licenciada Karina, que le gusta comprar, etcétera. Porque eso es la base de datos que ellos están vendiendo incluso ahora, ¿verdad? Es impresionante. Estamos en una época muy linda. En ese sentido, porque la Biblia dice, cuando estas cosas empiecen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas porque vuestra redención se acerca. Ok. Yo quisiera que me apoyen con alguna toma, por favor, para ir yendo con el tema paso por paso. Apóyenme con alguna toma en producción, por ejemplo, del libro de Apocalipsis. Si lo tuviésemos que ver hoy, hermano, y si le tuviéramos que decir a los amigos televidentes, ¿dónde pueden leer algo? ¿En qué versículo podríamos iniciar a leer ahorita en Apocalipsis que nos pueda decir, por ejemplo, va a haber hambre, van a haber guerras, se va a acabar tal cosa? No sé si habla ahí del oro negro, del petróleo. ¿A dónde tendríamos que buscar, pastor? Bueno, desde Mateo 24, en el mensaje escatológico del Señor, Él menciona claramente todas estas situaciones. Él dice que van a haber problemas de tipo religioso. Dice, se levantarán muchos cristos, es decir, va a haber un momento muy poderoso religioso, pero de falsedad. Se van a levantar falsos profetas, esa es otra señal. Va a haber hambre, va a haber terremotos en diferentes partes del mundo. Se va a levantar nación contra nación, reino contra reino. Luego cuando hablamos del caballo negro, o sea el petróleo, podemos verlo en Apocalipsis, en los sellos, cuando el jinete que va cabalgando el caballo negro hace que su arma es una balanza. Y esa balanza es bien interesante porque esa palabra balanza se dice en el griego zugos, pero quiere decir yugo, y ese yugo es esclavizante desde luego, y lo que está esclavizando ahora es la balanza, el dinero, el presupuesto a las naciones y también a las personas. Hay gente que está verdaderamente desesperada por las cuestiones de tipo económico, y el faraón de este siglo, que es el diablo, les ha impuesto una carga tan pesada que uno les habla de las promesas y no lo oyen. Mire, una persona que tiene una deuda en una tarjeta de crédito y no ha tenido más para pagar lo básico, y se le pasa una letra o dos letras, lo agarran estas personas, pero a matar. Esa gente se angustia. Esa gente cuando está angustiada ya no oye ninguna promesa, está pensando solamente en el problema, ¿verdad? Lo convirtieron a él en un número. Y eso es una crueldad, por cierto, ¿verdad? Digamos, en Estados Unidos se ha legislado que las tarjetas de crédito no pueden hacer más allá de lo que hacen, por ejemplo, acá o en nuestros países, ¿verdad? Que ponen a la gente, contratan gente especializada para insultar, llamar a las 11 de la noche, 12, a la hora terrible, y después nosotros tenemos que tratar con este tipo de gente, con esta gente que está endeudada, está esclavizada. Le pusieron un zugo, le pusieron un yugo, y todo viene en el caballo negro. El caballo negro es un movimiento inflacionario y que proviene precisamente del petróleo. De ahí viene todo, de esa fuente de energía. Y por eso es que no le han dado bastante ímpetu y fuerza
a otras fuentes de energía como la eólica, la solar, que podría solucionar muchísimos problemas, ¿verdad? Geotérmica. Sí, la geotérmica, todas esas, porque es el sugo, el yugo. Hay un plan. Hay un plan. Ok, muy bien. Esto es para que lo veamos desde el punto de vista de la Biblia. Sigo con el tema. Hay hambre y brotes de inconformidad. Y si yo no mal recuerdo, hace unos 10 años o 15 vi una película de los últimos tiempos y del apocalipsis. Y pareciera que esas imágenes que yo vi en esa película, que parecía, como usted bien dijo, que nunca iba a llegar, Sí. es lo que se está dando, pero son grandes multitudes de gente alzando sus voces por el hambre. Y hay que ir a ver la prensa del día de hoy, si no estoy mal, no sé qué prensa fue, pero hay gente alzando su mano queriendo agarrar un pan. Sí. Desesperación de aunque sea un pan. Aparentemente todo se ve como que si fuera planeado. Todo se ve como que si fuera planeado. La FAO había dicho que de diciembre para enero el alimento había subido en 30%. Hace unos días entrevisté yo al ministro de Economía actual, que por cierto lo están interpelando miles de horas en el Congreso, y dice que no es el 30%, y me corrigió, me dijo que era el 33% lo que el alimento subió. Y en la noticia de hoy que el amigo televidente está viendo, la FAO dice en los primeros párrafos que subió en un mes el 2 punto algo por ciento de a donde estaba. Esa es la foto que yo les decía y que hice referencia. Mire, pastor, eso era lo que la película de Hollywood, o los que en ese momento se imaginaron cómo iba a ser los tiempos de conflicto en la tierra, que de verdad creímos que no iban a llegar, pastor, no tan rápido. Pues la gente tiene hambre, la gente tiene desesperación, no hay empleo, entonces no hay cómo pagar las deudas, no hay cómo pagar alimentos, no hay cómo pagar casa, no hay cómo pagar transporte, me quitaron la casa, me quitaron el trabajo, no tengo que comer, los niños tienen hambre, tienen que delinquir, algo hay que hacer. Pero si yo estuviera en esa situación, que primero Dios nunca lo esté, pastor, seamos sinceros, las madres hacen lo imposible porque el niño tenga un pedazo de pan en la boca. Sí. Desde lo más digno hasta lo más indigno, porque indigno sería dejarlos morir de hambre. Si tenemos que tocar el tema hambre, pastor, que son los brotes, ¿acertada la película de Hollywood o las películas de Hollywood? Sí, absolutamente. Ellos como que hicieran una especie de profecía del lado negativo, ¿verdad? Sin embargo, yo creo que siempre hay una salida. La Biblia dice claramente, pero claramente, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Entonces, yo creo que todo está en la justicia, y no la justicia del hombre, porque Pablo decía, yo quiero ser hallado no en mi propia justicia, que según la ley, sino que en la justicia de Dios, que es en Cristo Jesús. Entonces, la única salida para el mundo en este momento, y no solo para llenarse la panza, ni para recibir una sanidad, que es importante porque el cuerpo demanda, ¿verdad? Es ponerle atención al plan divino de salvación. La gente que ha rechazado el plan de Dios, la gente que ha rechazado totalmente lo que Dios quería para sus vidas, la oferta extraordinaria del sacrificio del Señor Jesucristo, esa gente ha cometido la peor injusticia, y entonces está pagando el precio de esto que estamos diciendo. Porque si vamos a la Biblia, la verdad, a mi manera de ver, yo así lo creo y con todo mi corazón lo proclamo, es la verdad absoluta. Entonces, si ahí dice que el justo no va a mendigar pan, sus hijos no van a mendigar pan, entonces lo digno sería aceptar al Señor Jesucristo como Salvador y consagrarse a Él. Lo indigno sería tratar de solventar eso por nuestros propios medios. Yo no estoy diciendo que aceptemos a Cristo y nos quedemos con los brazos cruzados. Yo estoy diciendo que el que busca a Dios nunca le hará falta ningún bien.
en medio de este mundo de tinieblas, de tanto problema, de tanta necesidad, nosotros tenemos que ir a la Biblia y leer los pasajes conducentes a las personas que tememos al Señor. Yo sé mis pensamientos que tengo acerca de ti, que son de hacerte constantemente el bien y nunca el mal, que tengo planes de un buen futuro y no de calamidad. Pero el mundo va a estar en calamidad, sí, va a estar en calamidad, pero ahí está otra palabra de Dios que dice: aunque caigan 1000 a tu lado y 10,000 a tu diestra, a ti no llegará. Entonces quiere decir que nosotros vamos a estar viviendo en ese caos que acaba de ver el televidente en esa foto. Gente pues protestando por un pedazo de pan. Y así empezaron las revoluciones, así empezó la revolución rusa cuando votaron a los zares, así empezó la revolución francesa cuando votaron aquellas monarquías, así empezó, con el hambre del pueblo. Entonces el pueblo se volcó y empezó la revolución. Y vino la comida otra vez, claro que sí, vino, pero el mundo hay una descomposición social, moral, espiritual. No podemos arreglar lo superficial, tenemos que llegar al corazón del hombre, y la única forma es con el mensaje de Dios, con el Espíritu Santo. Es increíble que ahora que se va a casar el príncipe Guillermo, una de las noticias sea que Elton John es uno de los 1900 invitados y que va a asistir con su marido, con su esposo. Eso es, perdónenme, pero eso moralmente es una corrupción. ¿Cómo puede el mundo decirle a Dios que le dé todos los beneficios y le han dado la espalda, aún en cosas tan básicas? La Biblia lo dice en Romanos capítulo 1. Dice que se volvieron idólatras y Él los entregó a una mente perversa para que hagan cosas malas. Los entregó el Señor porque ellos se opusieron a Dios. Entonces, yo veo que esto se va a poner peor, mucho peor. ¿Cuántos años, pastor? Porque fíjese que hace poco platicamos que en CNN, perdón que yo diga tanto CNN, pero CNN me fascina verlo, además lo conozco. En CNN el año pasado, oh sorpresa, dieron en julio la noticia que se les había olvidado dar que un año antes había salido la potencia del caos económico, ¿no recuerdan? Y que entonces todo ese momento malo económico ya había pasado. Dije yo, y estaba justo en los Estados Unidos cuando vi la noticia y dije, ¿qué será que no lo respiro estando aquí en donde dicen que ya pasó la quiebra financiera? Pero todo eso fue una falacia. Querían salir de su crisis mediáticamente y hablándolo, pero operativizado en la vida real, Nelly. Cualquier cantidad de hambre y de necesidades aún en la potencia y cualquier necesidad de trabajo y de caos. ¿Cree usted que la potencia se vaya a mejorar? Porque la ventaja humana o la esperanza humana que tenemos humana es que si la potencia se mejora económicamente, nosotros dependemos de él, número uno, en todas nuestras exportaciones. Comercialmente somos altamente dependientes de la potencia. Entonces es como un alivio y respiro para nosotros los guatemaltecos decir, ay, se va a superar la potencia en este gran caos, aunque sea que falten 10 meses o 12, pero los esperamos despacito y en paz. ¿Irá a haber tal tipo de resurrección económica a nivel mundial o está trazado el plan? No va a haber. Ahorita solo se está poniendo el entarimado, solo se está poniendo el escenario para lo que viene. Lo que viene, la Biblia declara que es un tiempo de sufrimiento, de escasez, de persecución. ¿Ya estaremos, pastor? No, todavía no. Ahorita estamos en el preludio, estamos... Ni siquiera tenemos la esperanza de que ya entramos y comenzamos a contar los 3 años y medio. No. Lo que estamos viendo quizás son principios de dolores, pero ese momento, dice la Biblia, que los hombres van a buscar la muerte y no la van a hallar. Dice la Biblia que va a llegar un momento en que las ¿Durante tinieblas, los primeros 3 años y medio o ya no va a estar el pueblo aquí? Durante los primeros 3 años y medio... ¿La gente va a estar así desesperada? Sí va a estar desesperada, de esa manera. Se le llama eso tribulación. Los últimos 3 años y medio serán gran
tribulación, es decir, potencializado. Pero yo vuelvo otra vez a la carga. Hay una esperanza en este momento. La Biblia nos hace ver que cuando hay sufrimiento, la gente puede despertar. La Biblia dice, me la llevaré al desierto y ahí le hablaré a su corazón. Entonces hay mucha gente que todavía no está en los extremos que vimos en la foto. Todavía tienen pan en su casa, todavía tienen que comer y beber, están atrasados en el pago de la luz o quizá del alquiler, colegio, del teléfono, o del de colegio, cosas así. Lo que deben es su celular. Pero, hermana, realmente yo crecí que hasta los no sé cuántos años, pero vamos a ver, tal vez hasta los 18 años y no teníamos teléfono en la casa y no me morí. Hoy la gente no tiene un celular y sienten la muerte. Esas son cosas superficiales que van a ir siendo quitadas por la crisis. Pero lo que viene va a ser peor y la potencia no se va a recuperar. La Biblia dice que lo van a ver los mercaderes de todo el mundo desde lejos y van a llorar por ella y van a decir, ay de la gran ciudad, ay de la gran ciudad, porque en un momento se ha destruido toda su riqueza, toda su riqueza. Y nosotros lo vamos a ver, porque cuando esto explote, nos vamos a dar cuenta que así está la cosa. No va a haber resurrección, no hay esperanza para el que es inconverso o impío, pero sí la hay para el que es cristiano y consagrado. Sigo preguntando, la relación de la potencia el día de hoy con Israel. Sí, permítame un poquitito, antes, perdón, se me olvidan un par de cosas. Mire, hay una época muy tribulacionaria que está descrita en la Biblia y es cuando Elías dice, así dice el Señor, que no vendrá ni lluvia ni rocío, sino por la palabra de mi boca. Entonces vienen 3 años y medio de una gran escasez. Aquellos países eran netamente agrícolas, ¿verdad? Y entonces, al no llover, no se podía sembrar ni se podía cosechar. Ok. La gente estaba muriendo de hambre. Había una viuda pobre que se estaba muriendo de hambre. Solo andaba buscando un pedazo de leño para cocer lo último que le quedaba de harina y luego morirse. Tenía mucha hambre. Sin embargo, Elías, que estaba en el plan y el propósito de Dios, todos los días, en la mañana y en la tarde, sobrenaturalmente un cuervo lo alimentaba. Porque a él sí y a los demás no. ¿Dios tiene su fórmula? Dios tiene una fórmula. Por eso yo repito, el que es justo, el que ha ido buscando a Dios, el que se enamoró de Dios, no le va a hacer falta ningún bien. La Biblia tiene principios bien claros, pero Dios no nos pide que nosotros apliquemos esos principios si antes Él no los cumple. Por ejemplo, hay un principio que dice, el que no provee para los suyos es peor que un infiel. La fe negó. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, si un padre de familia no provee para los suyos, no quiere trabajar y no le provee, es peor que un infiel. Ok, pero yo tengo un padre que se llama Dios. Yo soy de Él. Yo soy de Él. Él nunca va a dejar de proveer para mí si yo soy su hijo. Él es mi padre, yo soy su hijo. Yo confío en eso. Un padre hace lo que sea, como decíamos anteriormente, para darle de comer a su hijo. Dios va a hacer eso. Y Dios tiene muchísimo, muchísimo. Es infinitamente rico, es creativo, es creador, etc. Entonces, Dios nos va a proveer de una manera sobrenatural. La cuestión está en estar bien con Dios. Este es el momento que la gente tiene que despertar. Este es el momento no de un evangelio. Es que, ¿sabe qué es lo que pasa? No de un evangelio de que hagamos dinero. Eso exacto, no. Esa no es una buena moraleja el día de hoy. No es un evangelio. En estos días previos a la gran tribulación van a tener un serio problema los predicadores de superprosperidad y superfe. Porque, ¿qué le van a decir a esa gente? ¿Qué le van a ir a decir a esa gente que vimos en esa foto? ¿Qué le pueden decir?
deme la mitad de su pan y el Señor le va a dar más panes. No, no pueden. Incluso hay un reporte de un predicador famoso, muy famoso, y como él lo escribió, voy a decir el nombre, es Benny Hinn, que él escribe que él pidió perdón de predicar acerca de la prosperidad después de haber ido a una campaña a un país bien pobre y darse cuenta de la situación en la que vivían en ese lugar. ¿Verdad? Es fácil predicar de prosperidad en un estado petrolero, o qué sé yo, en otros lugares, pero Dios va a traer, sí, esa prosperidad a sus hijos. Amado, yo deseo que prosperes en todas las cosas, pero buscando primero, pero así como prospera tu alma. Entonces yo, primero el reino de sí, Dios. exacto, por eso de esa manera va a prosperar su alma. Entonces, antes de pasar a la otra pregunta que usted estaba haciendo, la relación de la superpotencia con Israel, yo quería dejarle este mensaje a la gente, que Dios no se ha dormido. Dice la Biblia que no se dormirá el que guarda a Israel, y nosotros somos el Israel de Dios, según dice la Biblia también. No dará tu pie al resbaladero. Dice la Biblia, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Porque este es un tiempo en el que la gente necesita saber que hay un Dios vivo que está dispuesto a auxiliarnos, porque el tiempo es horrible. Mire lo que está pasando, la revolución árabe o del mundo musulmán, la revolución. ¿Hay algo de eso en Apocalipsis de China, o no, pastor? ¿Algo de lo que está sucediendo en el Oriente, en el Medio Oriente? Yo creo que de la misma manera como la Biblia habla de la Trinidad, pero no con un verso específico en donde diga la Trinidad existe, ¿verdad? Pero sí se habla del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. De la misma manera podemos ver ese tipo de revolución en la Biblia. Dice que todos los reyes del mundo le entregarán su poder a la bestia, y por un tiempo, y tienen un mismo propósito. Eso quiere decir que tiene que haber una unidad mundial. No puede haber unidad mundial si no se democratizan algunos países, los que no están democratizados. Entonces los tienen que democratizar. ¿Ejemplo, Libia? Sí, no solo Libia, Egipto, Argelia, todos los países de donde ahorita ha surgido esta protesta, que son más de 15 países, aún Irán, Irak, aún China con su revolución de jazmín, todos estos países que están hundidos en una dictadura. El propósito del diablo es pasarlos a la dictadura de la democracia, porque la democracia es una dictadura y muchas veces es peor que las otras. Y esa democracia, esa dictadura llamada democracia, perdón que yo diga esto, yo sé que ahorita se le pueden haber parado los pelos a un montón de gente, pero eso es lo que yo creo. Es una falacia, siempre hemos pensado que es democracia, ¿verdad? Sí, el pueblo por el pueblo y para el pueblo, pero realmente ya mentiras. Es una mentira, ¿verdad? Esa democracia, todas esas democracias le van a entregar el poder al anticristo. ¿Por qué razón? Porque no se puede con un gobierno a la manera de los que estamos hablando, que están ahorita emproblemados, como el de Libia y como el de Egipto. No se puede, porque tienen una sola cabeza, ellos tienen una soberanía que es intocable, están dispuestos a ir a la guerra con cualquiera, aunque sean derrotados. Y con una democracia sí se puede. Nosotros miramos cómo han estado, por ejemplo, presionando desde los países europeos a todas las democracias para que se aprueben leyes que ellos quieren. Entonces eso ya no es democracia, y ya no hay soberanía. Nos condicionan hasta los préstamos, exacto, las ayudas. Entonces la soberanía deja de ser, pero deja de ser en una democracia. ¿Naciones Unidas está prestando a eso? ¿O puede, desde luego. puede ser, con el respeto que me merece Naciones Unidas y toda la gente de Naciones Unidas en este país, que algunos serán buenos, ¿verdad?
estarán haciendo No, sí, cosas buenas, pero también. Naciones Unidas como institución, como ese macro, con el plan. ultrapoder que Sí. tiene, es parte de eso que está absorbiendo las soberanías de los diferentes países. Desde luego, pero no han tenido éxito, no han tenido el éxito que ellos esperaban, y por eso es que tiene que venir un caos. Mire, ya después de la Segunda Guerra Mundial hubo un momento, o de la primera, no recuerdo exactamente el dato, pero estuvo la Liga de las Naciones, que fue la precursora de las Naciones Unidas, y esa Liga de las Naciones como que falló, pero eso fue después de la primera. Después de la Segunda Guerra Mundial apareció otra vez las Naciones Unidas, ya con otro nombre. Y desde luego ellos han estado absorbiendo la soberanía, sobre todo de los países democráticos débiles, ¿verdad? De los jovencitos como nosotros. Sí, y de algunos otros países, como lo que necesitan es votos, digamos africanos, son muchos países nuevos que por ejemplo a mí no me enseñaron en geografía, ¿eh? Cuando yo cursé esos grados sexto primaria, los muchachos de ahora, me imagino que si les están enseñando geografía de la misma manera que a nosotros nos enseñaron, deben tener un problema. Pero el punto es el siguiente, la democracia es la que le va a entregar el poder al anticristo. Entonces para eso se tienen que democratizar todos los que no están democráticos. Y todo está sucediendo muy rápido. Está sucediendo, hay por 15 eso, en camino. Claro, ahí está Argelia, Túnez, Libia, Egipto, Yemen, Omán, está Bahrein, está un montón de lugares, Irán. Imagínese usted a Hillary Clinton, secretaria de Estado, incentivando en su Twitter a los jóvenes iraníes para que se pronuncien y armen una revuelta. ¿Eso es cierto? Sí, pues sí, eso salió en su Twitter cuando en Irán estaban los problemas. Entonces, imagínense, o sea, por un lado, yo digo, el caos es un caos y hay esperanza para los que buscamos a Dios. Pero por el otro lado yo veo a 2 barcos iraníes que se meten por el canal de Suez y se ponen casi enfrente de Israel. Israel lanza una protesta, explota lo de Libia, y entonces ahora viene Estados Unidos y por el mismo lugar, por el canal de Suez, pasan 2 barcos de guerra también y se ponen casi enfrente de los barcos iraníes. Eso me lleva a la próxima pregunta, Pastor. ¿Estamos cerca de que se apruebe otra vez sobre pretexto de la paz mundial y sobre pretexto de la equidad y que la gente tenga hambre? Porque todos estos son pretextos. Claro. ¿Verdad? Una nueva guerra, pero ya que pueda estallar ya muy rápidamente. Bueno, yo creo que la guerra ya estalló. Lo que pasa es que las guerras, nosotros estamos acostumbrados a ver guerras convencionales, en donde aquellas guerras que salen como peleaban antiguamente, que digo yo, todas las guerras son estúpidas, pero esas tal vez eran las más, ¿verdad? En donde estaban los soldados y se venían enfrentando con sus fusiles, venían estos acá y estos otros con hasta sus, que nos matemos y nos la ensartemos. Y entonces se apuntaban ellos y se disparaban y después le tocaba al otro, como que fuera un duelo con pistolas. Las guerras de este tiempo no son convencionales, las guerras vienen incluso electrónicas, viene una guerra de narcotráfico, son guerras de lavado de dinero, son guerras de terroristas, etcétera. Entonces ya estamos en una guerra, eso es muy obvio, ¿verdad? El mundo está en caos. ¿Hasta ahorita la relación Estados Unidos-Israel está bien o ya se comienza a quebrantar? Bueno, el presidente Obama dijo hace como 6 meses públicamente que ellos no iban a apoyar a Israel en el Consejo de Seguridad como lo habían venido apoyando antes. Como los republicanos lo hacían. Sí, no lo iban a seguir apoyando. Unos días después, bueno, eso fue hace más de 6 meses, es que hay cosas tan fuertes que han sucedido que después han venido cosas peores y se nos olvidaron las cosas fuertes. Y una de ellas es el derrame de petróleo, del cual ya no se volvió a hablar.
¿verdad? Que se dio en el Golfo de México, pero que ahora se ha descubierto que en la zona, no sé cuántos kilómetros alrededor de donde se dio eso, ya no hay vida. Contaminaron de tal manera que ya no hay vida en ese pedazo. Y la Biblia dice que eso se puede dar, se va a dar, ¿verdad? Pero cuando el presidente Obama dijo esto que yo acabo de decir, fue unos días antes de que explotara el problema del derrame de petróleo en el Golfo de México. Y esa, yo creo, a mi manera de ver, que esa fue una especie de consecuencia. Pero yo repito, hay esperanza, hay una esperanza, y eso es lo que a mí me apasiona predicar, no tanto esto yo se lo hago ver a la gente para que se mire, para que ellos se den cuenta de la cercanía de todos los eventos. En tiempo y en espacio. Sí, pero a mucha gente está tan estresada y tan preocupada y están en un microcosmos, solo miran su problema y no se dan cuenta de lo que está sucediendo a todo nivel. Digamos, mire, tenemos problemas en Guatemala, es obvio, no solo en Guatemala, todo el mundo tiene sus propios problemas. Entonces la gente está enfocada en lo que pasó en Ciudad Quetzal, lo que pasó en Talado, lo que pasó en colonias específicas, pero no se da cuenta de lo que está pasando en el mundo. Y lo de Ciudad Quetzal es un microcosmos, y lo del macrocosmos es una señal de que los tiempos están llegando al fin. Ahora, aquí hay otra cuestión que yo quiero aclarar. Hay 3 movimientos ahorita, supuestamente cristianos, que no lo son, que están pronosticando el fin del mundo. Uno de ellos han llenado por todos lados con volantes que dicen que el 21 de mayo se termina el mundo, de este año. ¿Este 21 de mayo? Sí. Otros... ¿Quiénes son ellos? Ellos... ¿Son guatemaltecos? ¿Eso está pasando aquí en Guatemala? No creo que sean guatemaltecos, porque la fuente de donde ven esa información es Family Radio, o sea, así ponen, Family Radio. Esa es la fuente de información. No se identifican de otra manera, pero están diciendo que el 21 de mayo se termina todo esto. Lo han puesto en pancartas, lo han puesto en nuestros pueblos del interior del país, lo han puesto en grandes... ¿cómo se llama? Mantas, diciendo que el 21 se acaba todo. Por otro lado, hay otro movimiento con camisas negras que viene de Norteamérica también, que dice que ya se termina todo este año, solo que ellos dicen que en septiembre. Por otro lado, tenemos a los que se han agarrado de las profecías mayas, diciendo que el 21 del 12 se termina el mundo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con esta situación? Estos movimientos se han levantado con el propósito de quitarle seriedad al estudio minucioso de la escatología, de lo que sí se va a dar. Porque no va a pasar nada el 21 de mayo, no va a ser el fin del mundo. Y entonces la gente va a tomar a broma cada vez que alguien le diga que el Señor viene pronto. Es más, eso es una señal, porque la Biblia dice que en los postreros días vendrán burladores diciendo dónde está el tiempo de su venida, ya que desde los días de los padres todas las cosas permanecen igual, ¿verdad? Estos ignoran, dice ahí, voluntariamente que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día, ¿verdad? Y que Dios no es tardanza lo que tiene, sino que está en misericordia. Pausa para misericordia. Exacto. Entonces, estos movimientos están siendo realizados con el propósito de quitarle la seriedad al estudio de la escatología bíblica y que nadie crea. Pero de que tenemos los problemas, los tenemos. De que están en la Biblia, están en la Biblia. Pero que hay una salida también, porque la misma Biblia dice que Dios no permite ninguna prueba sin salida. Entonces, lo que yo quiero decirle a la gente, ya que usted me da la oportunidad de hablarle a su audiencia, yo les quiero decir que hay una oportunidad. Si usted la quiere recibir, enhorabuena. ¿Está a tiempo? Está a tiempo. Hay una oportunidad. Si usted la quiere recibir, enhorabuena. Y si no quiere, pues es un libre albedrío,
Usted puede objetar con su intelecto, con su razonamiento, con su incredulidad, con todo lo que quiera. Pero yo vengo en el nombre del Señor Jesucristo a decirle que hay una oportunidad. Esa oportunidad se llama Jesucristo. Y no hay otra. No hay otra. Todo lo demás es querer arreglar la nave del humanismo por sí mismos. Y esa nave está destruida. Y eso es lo que el espíritu del anticristo está haciendo. Todo centrándose en el humano. Todo, y no en Dios. Pero nosotros queremos centrarnos en Dios. Pastor, como para todos los temas que tenemos que tocar, si nos faltara un tema, usted me dice, pero para ver los últimos tiempos, pero creo yo que el último que tenemos que ver es cambio climático. ¿Qué tiene que jugar? ¿Qué papel juega el cambio climático? Porque ya hablamos un poquito de la relación de la potencia con Israel, ya hablamos de estos brotes de inconformidad y el hambre, ya hablamos del petróleo, hablamos de la democracia, todo lo que se está orquestando simultáneamente para hacer un gran boom, ¿verdad? Y que está ahí. Ahora hablemos del cambio climático. Yo creo que el cambio climático también, aunque se está dando, es muy evidente, es muy obvio, ¿verdad? Que ya no tenemos el mismo clima de antes. Vemos que llovió antes de tiempo. Llovió antes de tiempo. En diciembre estuvo lloviendo bastante en Honduras, que no es una época de lluvias. Colombia fue casi destruida por las lluvias fuera de tiempo. O sea que es muy evidente que hay un cambio climático, aunque lo quieran negar algunos, ¿verdad? Pero yo creo que también se ha tratado de acentuar mucho lo del cambio climático con el propósito de usurpar la soberanía de muchos países. Cuando Al Gore presentó aquella su película, que por cierto creo que se ganó un premio Nobel con todo el esfuerzo que hizo, y ese dinero lo invirtió en esa película, que se llamaba ¿qué? Una verdad incómoda, ¿verdad? En donde Al Gore, que le habían quitado la presidencia de los Estados Unidos, así como se la quitaron a López Obrador en México. Se la quitó Bush. Creímos que eso no se daba en esos países, pero de todo se da, ¿verdad? Igualito, pues somos humanos, solo que de pasta distinta, distinto color, pelo, ojos, etcétera. Pero el corazón del hombre así es. Bueno, cuando él no llegó a la presidencia, él empezó a trabajar mucho más en el aspecto de la ecología. Y entonces él tenía una propuesta interesante, porque él tenía una propuesta si él llegaba a la presidencia de los Estados Unidos, y su propuesta era que se legislara a nivel mundial, que como el problema de la ecología es mundial, entonces cualquier nación que no estuviera cumpliendo con los parámetros para mantener ecológicamente el mundo como a ellos le parecía, pudieran ser invadidos. Vaya que no llegó. Vaya que no llegó. Vaya que no llegó, porque hubiera acelerado el proceso que de todos modos se va a dar. Vaya que no llegó, pero se va a dar. Eso se va a dar. Eso se va a dar. Bueno, de hecho ya se ha dado, poniendo algunas argumentaciones. Nosotros vemos a un presidente de los Estados Unidos invadiendo un país para buscar supuestas armas nucleares, ahorcando a su contrincante, pero matándolo. Y eso no ha sucedido una vez, eso ha sucedido muchas veces. Entonces, no, yo creo que no tendríamos nosotros que ser unos genios para entender que todo esto está planificado y que solo hay una salida. Ahora, si tuviéramos, para terminar, pastor, si tuviéramos que hablarle al hermano guatemalteco, hermano, no hermano, al televidente, al que le dio curiosidad sintonizarnos el día de hoy, a los fieles seguidores que me vienen preguntando cuándo va a volver a estar el pastor Sergio Enríquez ahí o en qué horario se pasan sus prédicas, ¿Guatemala se está prestando al juego?
al juego mundial? Sí, sin que suene a querer hacer argumentaciones en contra, sino que simplemente hablando realidades, cómo como nación nos estamos prestando al juego. Bueno, yo creo que es muy obvio que todos los países se están prestando a ese juego, ¿verdad? Al juego mundial. Al juego mundial. Y algunos tienen más debilidades que otros, ¿verdad? Nosotros dependemos como país. Yo dependo del Señor Dios Todopoderoso, pero como país es obvio que se depende del comercio, la economía, de potencias y del concierto de las naciones. Y pues miremoslo solo en el hecho de la pena de muerte. Toda Guatemala pide la pena de muerte, tal vez un porcentaje muy bajo. Un 5 no. Tal vez un porcentaje muy bajo dice no, porque aducen aquí, que por aquí, que por ahí. Pero toda Guatemala quiere la pena de muerte. Pero no se da. No se da. Ya no va a haber valiente presidente que diga sí. No se da. ¿Por qué? Porque la comunidad internacional dice no. Estados Unidos, pues desde luego es una potencia grande y ellos sí la aplican. Y la comunidad internacional los criticarán, pero no le pueden hacer nada a uno. No le pueden hacer nada. Pero a nosotros, la ley que nos quieran imponer, es parte del plan del mundo que Guatemala viva este sentimiento de ingobernabilidad y de caos de seguridad. Yo creo que eso no solo, bueno, ellos se meten a decir qué es lo que deberíamos de hacer. A mí me da mucha tristeza a veces oír a embajadores que deberían de ser respetuosos con una nación en donde se les está recibiendo. Lo digo con todo respeto también, pero me parece ilógico, pero completamente ilógico que aún en juicios que a ellos les interesan, los embajadores se vayan a meter a una vista en público como para hacer presión. Es obvio que están interfiriendo en nosotros, pero creo que somos nosotros en ese sentido los culpables. Mire, no nos vamos muy lejos, solo pongamos un ejemplo así pequeñito, y no es que yo admire al personaje que voy a mencionar, pero mire pues, Mexicana quebró, pero no lo han hecho público, ¿verdad? Pero sí se supo hace unos meses, como en diciembre. No, pero no se ha declarado una quiebra legal, ¿verdad? Entonces Hacienda en México les cayó, les agarró los aviones para ver en qué va a parar todo esto. Ok, todos los trabajadores de México, de México, no les han pagado desde ese momento, pero siguen contratados. Los trabajadores internacionales siguen contratados, pero no les han pagado a algunos y a otros sí. ¿A quiénes sí les han pagado? Digamos a Venezuela. Hugo Chávez no permite que saquen las divisas. Entonces tienen todo el dinero de Venezuela en Venezuela. Entonces les tuvieron que pagar. Buena estrategia. Entonces, pero acá no hay una ley que proteja a un trabajador de esa manera y están contratados sin paga. En El Salvador también, en Costa Rica también, en México también. Entonces, creo que aunque es una situación a nivel mundial, cada país todavía tiene. ¿Puede poner sus reglas? Puede poner debería de poner sus reglas. Pero el problema es que se está pues enfocando más en otras cosas, ¿verdad? Pero ese ya no es mi tema, eso. Y pastor, yo solo lo miro. Y ahora sí, para terminar, vamos a ver, es un que primero Dios, como cada 3 meses viene a visitarnos aquí a Canal, entonces nos va a tocar marzo, en junio. No, ya van a haber arrancado, no, ya van a haber arrancado las elecciones. Elecciones en sí, Guatemala. Imagínense, si tuviéramos que aconsejar al guatemalteco, digamos que en este momento va a ser para todos, pero en especial para los que somos evangélicos. Sí. Para los que estamos en ese huacal. ¿Cómo los podría aconsejar
para el 11 de septiembre, que tienen que ir a emitir un sufragio? Bueno, de hecho, yo quiero hacer una programación ya cuando estén definidas todas las candidaturas. Quiero hablar con la Alianza Evangélica de Guatemala para que lo hagamos, pero si no se hace de esa manera, yo lo hago en una de las radios que el Señor nos ha permitido. Yo quisiera entrevistar a cada uno y hacerle preguntas muy puntuales, y las hago aquí desde ya algunas de ellas. ¿Qué opina de la legalización de los matrimonios entre gays y lesbianas y por ende la adopción que ellos pueden tener de niños? Y solo quiero saber su opinión para decirle a la gente por quién no votar. Yo no le voy a decir a la gente por quién sí votar, pero creo que les puedo dar un perfil de alguien por quien no deberían de votar. ¿Qué opinan de la legalización del aborto? De que son cosas que parecería que no tienen mucha importancia, pero bíblicamente sí la tienen, porque uno contamina su tierra con sangre, y esa tierra, según la Biblia, en el libro de Deuteronomio, la tierra se contamina con sangre, y cuando se contamina esa tierra con sangre y el mismo gobierno lo pone como ley, la Biblia también tiene versículos muy puntuales a ese respecto, en donde Dios está en contra de aquellos que por decreto gobiernan con iniquidad. Entonces yo creo que habría que hacer una lista de cosas morales y espirituales. Yo me ofrezco a que sea público, y puede ser en Beacanal cuando quiera usted. Yo me ofrezco a que sea público y que los traigamos aquí y que el pueblo oiga. De hecho, en las elecciones pasadas nosotros convocamos a los candidatos y les hicimos más o menos estas preguntas, pero no fue en público. Convocamos a uno que otro medio de comunicación y ellos llegaron y medios sacaron, pero a nosotros lo que nos interesa es que todos los cristianos sepan. ¿Usted me permite que sea en Beacanal? Claro que sí, lo podemos hacer con Beacanal y las radios y encadenar para que todo el mundo oiga las preguntas y las respuestas, ¿verdad? Y ya sepan por quién no votar. Que tengan un juicio. Y claro, la mayoría dicen cuando están, ofrecen de todo, el cielo y la tierra, y después, pero por lo menos tendríamos una sanción moral que hacerles un señalamiento. Después usted dijo que no iba a hacer esto, pero ahora lo está haciendo. Y como está de moda que la Alianza Evangélica esté donde no debe estar y no está donde debe estar, ¿verdad, pastor? Aunque yo me considero muy evangélica, pero aparentemente los evangélicos ya sonamos y contamos, pues entonces va a ser formidable. Si quiere la alianza se mete, y si no, pues... Sí, habría que hacer una, yo creo... yo he platicado con los personeros de la Alianza y hay una directiva muy bonita en este momento, que yo creo que están bien interesados por el bienestar de Guatemala y estarían dispuestos a participar. Si participan ellos, aquí no se trata de que alguien figure, aquí se trata de hacer las preguntas y que la gente sepa por quién no. Por lo menos para darle un perfil de por quién no, por quién no. Hacer preguntas bien puntuales. Muy bien, ¿verdad? Muy bien. Gracias, pastor. Y ya, entonces quedamos. Ya quedamos, ya es prometido. Quedamos, solo que se aclare el panorama de a quienes van a permitirles participar, porque me parece que hay 3 que no podrían, ¿verdad? Pero que todo puede suceder en la dimensión desconocida. Que Dios lo bendiga, pastor. Gracias. Fue un verdadero gusto nuevamente después de diciembre. Por eso digo cada 3 meses: diciembre, enero, febrero, marzo. Nos toca marzo, abril, mayo, junio, nos toca otra vez. Sí. Bueno, si me da un tiempecito antes, yo vengo. Bien, pastor. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, amigos de Beacanal. Usted en este momento va a ver un promocional para que usted sepa en qué momento y en qué horario se pasan las diferentes prédicas del pastor Sergio Enríquez aquí en Beacanal. Y en breve regresamos con la segunda parte de Conversemos, y como se los dije también, está con nosotros el licenciado Telésforo Guerra acá. No se vaya, no se la pierda. Vea. Todo me escriben, pastor. Bien.
TV a Canal y Ministerio Ebenecer presenta. ¿Cuántos se vacunaron ya? Hay que repetir la dosis. Cumpliendo un llamado de Dios. Que me diste esa palabra, esa orden. No te pierdas las prédicas del apóstol Sergio Enríquez. Lunes a las 5 de la tarde, jueves a las 6 de la tarde, sábado a las 11 de la noche y domingo a las 8 de la mañana.